a muchos. Yo no sé a ustedes qué les está llamando la atención de estos versículos, pero a mí algo que otra vez me golpea y me llama la atención es la cantidad de veces que aparece la palabra muchos. ¿Os habéis dado cuenta? No, yo no las he contado, pero aparece unas cuantas veces. Muchos falsos profetas y muchos tropezarán y muchos y vuelta con la palabra muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, solamente hago un pequeño paréntesis. Dicen que de todo este capítulo 24, el peor traducido es este. El peor traducido. Porque el versículo que hemos leído ahora, este que dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, hay una parte que no se tradujo correctamente. No es que se tradujera mal, sino que no se tradujo. Se pasó por alto. Y dice, y eso lo ponen los pergaminos originales, y por falta de predicar el evangelio, la maldad se multiplicará y el amor de muchos se enfriará. Eso es lo que no se tradujo. Es decir, habrá una escasez de gente que predique el evangelio. Habrán falsos cristos, falsos profetas, se amontonarán maestros, como dice en otra carta Pablo, conforme a sus concupiscencias o a sus propias concupiscencias. Pero esa frase que dice, y por no haber o por no predicarse el evangelio, se multiplicará la maldad. Es como si el evangelio frenara la maldad, pero como no hay gente que predique la palabra claramente, pues la maldad se desenfrena y el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Hasta el fin. No un tiempito. Hay gente que está un tiempito, pero aquí no dice una temporada, sino dice hasta el fin. Sigo leyendo, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. En aquel momento el evangelio no había salido de Israel. En aquel momento en ningún país del mundo se predicaba el evangelio, solamente en aquel pequeño país. Pero dice que algún día el evangelio del reino se predicaría en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Al principio dice, esto es el principio, no es el fin, pero ahora dice, pero en el momento en el que el evangelio se haya predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin. Entonces te está diciendo cuándo empieza todo esto y cuándo termina. Lo vais captando, ¿no? Bien, seguimos. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, claro, entonces hay que leer el libro del profeta Daniel, porque si no, ¿qué fue lo que dijo Daniel? Bueno, y ahora pone entre paréntesis, el que lee, entienda, cuando veáis en el lugar santo la abominación de la que habló ya el profeta Daniel, los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Y ahora fíjate qué interesante este versículo. Dice, orad pues que vuestra huida no sea en invierno, ni en día de reposo. Es curioso, ¿no? Que podemos incluso orar para que cuando todo se ponga difícil y complicado, pues que no estemos en la estación del invierno, ni en día de reposo. Bueno, ustedes saben que hay algunas prohibiciones bíblicas, algunas cosas que según la Biblia en el día de reposo no se podían hacer, pero los judíos añadieron cientos de prohibiciones más. Estoy leyendo un libro ahora que se llama el famoso Shulchan Aruch, que es el libro que literalmente significa la mesa está servida o la mesa está puesta más o menos, y ahí te pone todo lo que los rabinos a lo largo de la historia añadieron al día de reposo. Y te hacen la vida tan complicada. Solamente se podía caminar 1050 metros. Por eso dice camino de un día de reposo. En el momento en el que caminaras más de lo que habían estipulado los rabinos, ya habías quebrantado el día de reposo. Entonces vuelvo otra vez a mencionar el día de reposo. Sigo leyendo. ¿Me quedé en el qué versículo? En el 20. Voy al 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es decir, algunos han dicho, bueno, pero siempre ha habido guerras, siempre ha habido terremotos, siempre ha habido catástrofes. Sí, pero como las que van a haber en el futuro, dice que nunca las ha habido ni las habrá. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Qué fuerte, ¿eh? Nadie.
Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Es decir, esto va a ser algo tan difícil, tan duro y tan complicado, que si yo no hiciera algo, si yo no acortara los días, nadie se podría salvar, nadie. Pero debido a que ahí están los escogidos, yo acorto los días. La pregunta obvia es, ¿y quiénes son los escogidos? Ahora hablaremos de eso también. Sigo leyendo. Entonces, si algunos dijeren, mirad, aquí está el Cristo, el Mesías, o mirad, allí está, no lo creáis. Y vuelve otra vez a lo mismo. Se levantarán falsos Cristos, falsos profetas. Y ahora mira lo que dice aquí. Harán grandes señales y prodigios. Madre mía, harán hasta milagros y prodigios y maravillas. De tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Es decir, que si pueden llegar a engañar a los escogidos, estos falsos cristos, estos falsos profetas, estos falsos predicadores, quiere decir que los escogidos están ahí. Porque si no estuvieran, ¿qué sentido tiene decir que aún hasta los escogidos pueden llegar a engañar? Sigo, versículo 25. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después, mirar la palabra, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Qué curioso, ¿eh? La luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Habla del sol, habla de la luna y habla de las estrellas. Qué curioso que en un sueño que tuvo José, ¿se acuerdan? Él vio al sol, a la luna y a las estrellas. Qué curioso, ¿verdad? A veces cómo se repiten las cosas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, la señal. No dice el Hijo del Hombre, sino dice la señal del Hijo del Hombre. Cuando Él vino la primera vez, hubo una señal en el cielo que no todos, pero algunos reconocieron y dijeron, ¡ay! Esa es su estrella. No una estrella, sino esa es su estrella. Y cuando ellos vienen de Oriente y le preguntan a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. Así que ellos sabían que aquella estrella indicaba su primera venida. Bueno, pues habrá en los últimos tiempos una señal que indique que Él viene por segunda vez. Y dice aquí, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Luego cuando Él viene, Él tiene que recoger a los escogidos que en aquel momento estén allí. Y dice que los juntará de los cuatro vientos, es decir, de los cuatro puntos cardinales, desde un extremo del cielo hasta el otro. Y ahora menciona un árbol que para nosotros es conocido. Si esto lo lees en otro país, no tienen ni idea. Pero mira qué árbol menciona aquí. Aquí en Canarias tenemos un montón. La higuera. ¿Quién no ha visto alguna vez una higuera? De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. ¿Cómo están las higueras ahora? ¿Con hojas o sin hojas? Ahora están todas con hojas. ¿Por qué? Porque ya estamos en verano. En invierno están peladas, parecen muertas, parecen secas. Es que Él utiliza, pues, lo que se conoce de su tierra para enseñarnos cosas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Ahora fíjate qué curioso, ya mencionó en el mensaje, en el estudio, al profeta Daniel.
Ahora menciona a otro personaje del Antiguo Testamento. ¿Cómo conocía el Señor la Escritura? Se la sabía de memoria. Dice, como en los días de Noé. Hay que leer cómo eran los tiempos de Noé para enterarse, ¿no? Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento hasta el día en el que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando vino el diluvio, mira cómo entendieron, pero ya era tarde. Se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor. En este evangelio menciona a gente trabajando en el campo y a dos mujeres moliendo en un molino. Pero en otro evangelio vais a ver que pone otros ejemplos. Dice el versículo 43, pero sabed esto, si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, pues velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, así también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis o que no penséis. Vámonos ahora al Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, para que veamos qué curioso lo que Marcos nos cuenta acerca de la misma conversación, pero añade algunos detalles que Mateo no nos da. Estamos en Marcos capítulo 13, versículo 1. ¿Lo tienen, hermanos? Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En el Evangelio según San Mateo, si os habéis fijado, parece como que fue el grupo de discípulos el que le enseñaron los edificios del templo, pero aquí Marcos parece que nos da a entender que fue uno, no sabemos cuál, el que le dijo al Señor, Señor, mira qué templo, mira qué edificios. Y el Señor, en el versículo 3 dice, y se sentó en el monte de los olivos, y el templo estaba allí, en el monte Moriat, bajó el torrente desde el Cedrón, subió al monte de los olivos, y en ese recorrido relativamente corto, fueron pensando, y dice en el versículo 3, algo muy interesante que yo en su día ya les comenté. Se sentó en el monte de los olivos frente al templo y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte. ¿Ves? Eso Mateo no lo dice. Mateo nos da a entender de que todos los discípulos le dicen, Señor, acabas de decir que el templo va a ser destruido, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Pero sin embargo ya Marcos te dice, no, los 12 no. Fueron solamente 4. Pedro, que no se llamaba realmente Pedro, Pedro fue el apodo que le puso el Señor. ¿Y cómo se llamaba? Simón. Era uno de los hijos de Jacob. ¿Se acuerdan que uno de los hijos de Jacob, cómo se llamaba? Simón. Después dice que el otro se llamaba Jacobo. ¿Jacobo qué es? Jacob, es el nombre de Jacob. Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Y ahora dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Y cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos en muchos lugares, habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Así que yo creo que todo esto que está ocurriendo y que estamos viendo cada vez más, dice que en este momento se calcula que hay 87 países en guerra. Generalmente oímos de lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Ucrania, pero aparte de eso, se calcula que hay 87 naciones, sobre todo por ahí, por esos países africanos donde apenas llegan noticias que se están matando unos contra otros. Y todo esto es el principio, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, versículo 9. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán. Y delante de los gobernadores y de los reyes os llevarán por causa de mí,
para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, esto es un versículo que me llama mucho la atención y me gusta, dice, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Luego el Espíritu Santo puede utilizar a una persona para hablar a través de ella, a veces dándose cuenta y otras veces ni siquiera es consciente de que el Señor está hablando a través de su vida. Versículo 12. El hermano entregará a la muerte al hermano. Esto no lo dice Mateo. Pero esto se le quedó grabado a Marcos, dice, no, él dijo también que los hermanos se entregarán unos a otros. ¿A qué hermanos se refiere? ¿Hermanos como nosotros nos llamamos hermanos, hermanos carnales? Bueno, da igual. Si es a los hermanos en Cristo, pues menudo panorama. Y si es los hermanos carnales, pues peor todavía. Dice hermanos contra hermanos. Y el padre entregará al hijo. Y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Bueno, esto puede sonar fuerte, pero en los últimos años hemos oído de casos aquí en España de hijos que han matado a sus padres, ¿o no? ¿Se acuerdan al chico aquel famoso de la katana? Se levantó un día y le cortó la cabeza al padre y a la madre, y bueno, aquello fue tremendo. Que yo no tengo 100% seguridad, pero a mí me dijeron que el famoso chico este de la katana, este que mató a un hermano que él tenía, que creo que era con síndrome de Down, y al padre y a la madre, una hermana, sí, exactamente, pues a mí me dijeron que este chico ingresó en un centro cristiano y se ha convertido. Es lo que me han dicho, pero no tengo 100% seguridad de ello, ¿no? Pero bueno, versículo 13, seréis aborrecidos por todos por causa de mi nombre. Así que te quede bien claro que si estás buscando aplausos y que a todo el mundo le caigas bien, pues quítate eso de la cabeza, porque aquí dice todo lo contrario, dice que seremos aborrecidos por todos. Pero ¿yo qué le he hecho a este para que me hable así? ¿O qué le he hecho yo a este para que me trate de esta manera? Es que no es cuestión de lo que has hecho, es cuestión de quién eres. Dice, por causa de mi nombre. Por el hecho de ser cristiano, ya simplemente por eso, ya te van a aborrecer. Dice aquí, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, pues puesta donde no debe estar, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda a la casa, ni entre a tomar algo de su casa. Versículo 16. El que esté en el campo no vuelva a tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad, pues, que vuestra huida no sea en invierno, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Es decir, que podríamos decir con toda seguridad que lo peor está por venir, ¿sí o no? Pero también podemos decir con toda seguridad que también lo mejor está por venir, ¿sí o no? Lo uno y lo otro. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Marcos lo está contando como algo que ya pasó. ¿Se dan cuenta el tiempo de los verbos? Como que ya Dios hizo lo que aún no ha ocurrido. Entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí está, no le creáis, porque se levantarán falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuere posible, aún a los escogidos. Mas vosotros, mirad, yo os lo he dicho antes. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo. Algunos dicen que más que estrellas son meteoritos, ¿no? Y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos. Vuelve otra vez la palabra escogidos, ekletos, es la palabra que aparece en griego, de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, y vuelve otra vez a mencionar la higuera. Cuando ya su rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán.
Vamos a ir ahora al de Lucas y con este pasaje, porque ahí en Lucas se cuentan una serie de cosas que curiosamente no se cuentan en ninguno de los evangelios que hemos leído. Lucas capítulo 21, por favor, y prestar atención a los detalles que este escritor tan detallista relata, porque ustedes saben que todos los evangelios y todos los libros de la Biblia son importantes y todos tienen datos muy interesantes, pero Lucas tiene una característica que a mí particularmente me llama la atención, y es que a veces cuenta cosas, se da cuenta de detalles que a lo mejor a cualquiera de nosotros se nos hubiera pasado por alto. Por ejemplo, dice que en el aposento alto había 120 personas. Fíjate tú, él se dedicó a contar a la gente que ahí había, o preguntó, oye, ¿cuántos eran el día de Pentecostés? Dice, pues 120. A lo mejor otro evangelista ni siquiera se hubiera parado en eso. Por eso Lucas dice que él indagó, preguntó, averiguó diligentemente todas y cada una de las cosas. Él va a contarnos cosas acerca de esta conversación que Jesús mantuvo con sus discípulos en el Monte de los Olivos, que no hemos leído en Mateo y que tampoco hemos leído en Marcos. Pero vamos a ver lo que nos dice Lucas. Lucas capítulo 21, versículo 5. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y de ofrendas votivas, dijo, en cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Versículo 7. Y le preguntaron, ya sabemos que fueron 4 los que le preguntaron, ¿sí? Maestro, ¿cuándo será esto y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? Y él les dijo, mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Cuando oigáis de guerras y de sediciones, no os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Eso me llama mucho la atención. Esta palabra me gusta, ¿no? No todo será así, pum, de golpe, sino despacito, no inmediatamente. Entonces les dije, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias y habrá terror. Y ahora dice algo que no había dicho ni Mateo ni Marcos, y grandes señales del cielo. Eso no lo habíamos leído hasta ahora. Cosas que vamos a ver en el cielo, que los científicos y los astrónomos dicen, ¿y esto qué es? Pues eso va a ocurrir en los últimos tiempos. Hay un versículo, dicho sea de paso, en el Antiguo Testamento, dice, no prestéis atención a las señales de los cielos, porque van a ocurrir cosas en los cielos, en el cosmos, en el universo, que van a causar pánico, terror o angustia. No tenemos que preocuparnos por eso. Versículo 12, pero antes de todas estas cosas os echarán mano, os perseguirán, os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, qué bonito, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos, y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Así que a veces la gente se agarra a la familia como diciendo, bueno, ahí tengo una seguridad, y aquí te dice el Señor, cuidado, no sea que el que está contigo, o tu padre, o tu madre, o tu propio hermano, sea el que te entregue y te traicione. Así que, porque versículo 17, seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Eso tampoco lo hemos leído hasta ahora. Y con paciencia ganaréis vuestras almas. ¿Qué te parece? Así que la paciencia nos hará mucha falta en los últimos tiempos. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, tampoco hemos leído eso hasta ahora. Cuando veáis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado.
Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella. Porque en estos días de tribulación, porque estos días, perdón, son días de tribulación, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Sobre este pueblo, qué interesante, ¿no? Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esa es una frase clave en la Biblia. ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumplan los tiempos de los gentiles. Hay dos frases que Pablo utiliza en la carta a los romanos que son muy parecidas, pero son dos frases completamente diferentes la una de la otra. Una es esta: tiempos de los gentiles, y otra es plenitud de los gentiles. Son dos frases parecidas, pero que no tienen nada que ver. El tiempo de los gentiles tiene que ver con el tiempo en el que los gentiles iban a tener posesión de la ciudad de Jerusalén, y llegará un momento en el que Jerusalén nunca más volvería a estar en posesión de naciones gentiles, de naciones extranjeras. ¿Cuándo se acabó esto? Ahora vamos a explicar cositas, ¿no? Pero ¿cuándo se acabó el tiempo de los gentiles en cuanto a la ciudad de Jerusalén? En el siglo XX, en 1967. Hasta 1967 Jerusalén estaba en manos de gentiles, concretamente de Jordania. A partir de la guerra de los 6 días, la famosa guerra de junio del 67, Jerusalén pasó a formar parte del Estado de Israel, y ya se acabó el tiempo en el que los gentiles iban a hollar. Hollar es pisotear, destruir. Pero ahora queda la plenitud de los gentiles, es decir, como el cupo, el número de gentiles que tienen que convertirse. Todavía no se ha completado el cupo, todavía hay hueco, todavía hay espacio, ¿vale? Sigo leyendo, versículo 25. Y entonces habrá señales en el sol. Hace poco hubo una guerra, ¿cómo se llama? No una guerra. Bueno, una especie de... afectó a cantidad de aparatos y fue como una tormenta solar que afectó radares y afectó un montón de cosas electrónicas. Dice que habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas y en la tierra, angustia de la gente. Escucha ahora esto, escucha esto porque me llama la atención. Confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Solamente Lucas habla de esto. Parece como que a Marcos y a Mateo no le dio importancia. Pero dice que la gente tendrá miedo al ver cómo el mar tendrá unas olas y un bramido espectacular. Desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención se acerca. También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano ya está cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería. Qué cosa curiosa que Lucas menciona esto, ¿no? Dicen que la mitad del mundo tiene exceso de peso, comen demasiado, y la otra mitad del mundo pasan hambre. Es increíble, ¿no? Dice que tenemos que tener cuidado con la glotonería, con la embriaguez y con los afanes de esta vida. Y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que están o habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba de día en el templo y de noche saliendo se sentaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle
en el templo. ¿Cuántos dicen amén? Ha sido una larga lectura, hemos leído en Mateo, Marcos y en Lucas todo esto. La pregunta es, ¿todo esto ya ha ocurrido? ¿Todo esto está ocurriendo? ¿O esto es algo que aún no ha ocurrido y que ocurrirá en un futuro cercano? Vamos a ver. En la Biblia hay muchos tipos de profecías. Hay profecías, por ejemplo, que fueron dadas a una persona en particular. Por eso yo digo muchas veces que uno tiene que ser muy cauto y muy prudente de apropiarse cosas de la Biblia que se escribieron para que las tomáramos como un ejemplo, como una especie de inspiración, pero no tomarnos esa profecía que fue dada a una persona al pie de la letra. Porque hay profecías que se le dieron a una sola persona. Y si sacamos del contexto esa palabra que en un momento determinado el Señor o el Señor a través de un profeta le dio a una persona en particular y tú te la apropias para ti, puedes estar apoyando tu fe y creándote una falsa expectativa o haciendo una pésima interpretación de la Escritura, basándote en algo que el Señor lo dio en su palabra, pero no para ti. Yo pregunto una cosa, ¿no habló el diablo en la Biblia? ¿No hay momentos en los que el diablo habla y lo que dice está en la Biblia? Bueno, eso no quiere decir de que yo esas palabras que el diablo pronunció, yo me las voy a apropiar para mí mismo, sino que el Señor permitió que se escribiera la conversación, incluidas las palabras del diablo, para que sacáramos una conclusión general de toda la conversación, pero que no mutiláramos el texto, sacando del contexto la conversación y estemos basados en una promesa o en una profecía que no se escribió para ti. Hay momentos en los que el Señor le dice a un profeta, ve y dile que se prepare que va a morir. Ahora tú te levantas mañana, por la mañana, y como muchos hacen, Señor, háblame. Prepárate que vas a morir. Uy, ya coges una depresión, que ya estás todo el día deprimido y todo el día amargado y empiezas a llamar al padre, a la madre, despidiéndote de los hijos, vendiendo no sé qué. ¿Por qué? Porque el Señor me dijo y yo te digo, ¿quién te dijo? No el Señor. ¿Dónde te lo dijo en la Biblia? ¿Dónde te lo dijo? Pues mira, aquí hice así, Tim Marín de Dopingüe, Cucaramácara, Titiri fue y me dice, prepárate porque vas a morir. Pero hijo, un momento, esto no te lo dijo a ti. No. A ver, lee, ¿a quién se lo dijo? Al rey Acab. ¿Tú te llamas Acab? No. ¿Tú eres rey? No. Entonces no te lo dijo a ti. Sigue leyendo. Y dice la Biblia que el rey Acab se humilló, se quebrantó delante del Señor y antes de que saliera el profeta le dijo, date la vuelta, por cuanto se ha arrepentido, dile que yo le prolongo sus días. Entonces, ¿cuántas veces la gente se agarra a un texto y pueden llegar a morir? Pueden llegar a ser un destrozo de su vida o de su familia porque se están basando en un texto particular y personal. Imagínate que coge la Biblia mañana y le dice, Señor, háblame, Señor, muéstrame. Y coges y te sale el versículo, sal de tu tierra y de tu parentela. ¡Hala! Pues nada, mañana me voy a una compañía aérea, me compro un billete. ¿Y a dónde me voy? Señor, háblame, ¿a dónde me voy? Y dice la Biblia que Saulo se fue a Tarso o se fue a Damasco. Pues yo me voy mañana a Damasco. Es que no se puede ir así por la vida. Esa no es la forma como Dios le habla a una persona con dos dedos de frente y con un mínimo de conocimiento de la palabra. Luego hay profecías que se escribieron para personas en particular. Hay otras profecías que se escribieron para pueblos. Yo estoy leyendo en estos días profecía para Egipto, profecía para Edom, profecía para Siria. Profecía para la ciudad de Damasco. Son profecías que se escribieron a países, a ciudades. Y hay otras profecías que se escribieron para el pueblo de Israel en momentos puntuales de la historia. Y hay otras profecías que se escribieron para todo el pueblo de Dios a lo largo de la historia. Entonces tú tienes que saber ubicarte. Y tienes que saber si esto fue para antes, si esto es para ahora, si esto es para mí, si esto fue para ayer, si esto es para mañana. Eso en primer lugar. Segundo, hay profecías de doble cumplimiento, es decir, profecías que tuvieron una parte que ya se cumplió en el pasado y una parte que está por cumplirse.
Y esto que hemos leído esta noche, hay una gran parte de lo que ya hemos leído que ya se cumplió. Muchas veces me han preguntado, bueno, y cuando llegamos a este pasaje que dice, y no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca, ¿a qué generación se refiere? Y le digo, bueno, vuelve a leer. Dice, y no pasará esta generación hasta que todo... Y me vuelve a preguntar, ¿y a qué generación se refiere? Digo, pero vuelve a leer otra vez. ¿Con quién está hablando el Señor en ese momento? Con sus discípulos, bien. Y les dice a sus discípulos en ese momento, y no pasará esta generación hasta que esto acontezca. La destrucción del templo ya se produjo. Los romanos rodearon Jerusalén y la destruyeron. Rompieron el templo, rompieron las murallas, le cambiaron el nombre a la ciudad. Jerusalén no se llamó siempre Jerusalén. Después de Cristo le pusieron a Elia Capitolina. Los romanos dijeron, nunca más se volverá a llamar ciudad de paz. Le cambiaron el nombre hasta el país, para que no hubiera recuerdo en la historia de que un día hubo una ciudad llamada Jerusalén y un pueblo llamado Israel. Le cambiaron todo. Y hay muchos versículos que hemos leído donde ya se cumplieron. Por lo tanto, hay profecías que son como de doble cumplimiento. Mira, imagínate que tú coges una piedra de estas que son así planas y tú te vas, por ejemplo, bueno, aquí no hay ríos ni lagos, pero imagínate que te vas como una charca y tú coges esa piedra y tú la lanzas y la piedra va dando brincos, ¿sí o no? 1, 2, 3, 4. Eso es lo que ocurre muchas veces con la palabra profética. Hay partes que se han cumplido, partes que se están cumpliendo y partes que aún faltan por cumplirse. Por lo tanto, si nosotros estamos esperando que se cumpla algo que ya ocurrió, te vas a llevar una tremenda desilusión porque estás esperando algo que no se va a producir nunca en tu vida. Y si tienes que esperar algo y crees que ya ha ocurrido, te va a pasar exactamente lo mismo. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es aprender a ubicarte en el tiempo, en la agenda de Dios. Dios tiene pactos con el pueblo de Israel. Hablo en plural, pactos, no un contrato. Yo tengo aquí un contrato, no tengo un pacto. Un pacto generalmente es un pacto que sí o sí se va a cumplir. Un contrato, entran varias personas y tienen que cumplir tanto unos como otros. Dios nunca ha hecho un contrato con nadie. Dios lo que hace son pactos. Hizo un pacto con Abraham, hizo un pacto con Noé, hizo un pacto con David, hizo un pacto con Israel. Entonces Dios tiene unos pactos, es decir, Dios empeñó su palabra y Dios le prometió, le juró, mejor dicho, a David que nunca faltaría un varón de su casa, de su descendencia, que se sentara sobre el trono de Israel. Dice, y reinará sobre la casa de Israel o de Jacob para siempre. Pero claro, tú dices, pero bueno, ¿cómo se va a cumplir esa profecía dada a un hombre, ese pacto dado a un hombre, si los reyes tenían un tiempo y morían? ¿Por qué dice que David tendría un rey que reinaría para siempre? Porque hay uno que no morirá nunca, sino que será rey eternamente. ¿Y quién es? El Señor Jesucristo. Él es el único que puede reinar para siempre. David reinó 40 años, Salomón 40 años, Roboán otro tanto, Jeroboán otro tanto, Usías otro tanto. Y hubieron docenas de reyes, pero hay uno que dice que su reino no tendrá fin, porque su reino es un reino eterno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La palabra de Dios nos enseña que el templo de Jerusalén, que en este momento no existe, que no se ha vuelto a reconstruir en 2000 años, se va a volver a reconstruir. Se va a volver a reconstruir ese edificio. La pregunta es cómo y cuándo. El dónde está claro porque solamente se puede reconstruir allí. ¿Cuándo? No lo sabemos. Lo que está bien claro es que ese templo se va a volver a reconstruir. ¿Sería entonces el tercero, sí o no? El primer templo lo construyó Salomón, lo destruyeron. El segundo templo lo construyó en los tiempos de Nehemías, Esdras y Zorobabel. Los romanos lo destruyeron. Curiosamente, lógicamente no en el mismo año, pero el mismo día y el mismo mes, el 9 del mes Av, entre julio y agosto, se destruyó el primer templo y el segundo templo se volvió a destruir el 9 del mes Av. Más o menos, otra vez, repito, entre julio y agosto. Se va a volver a reconstruir un tercer templo,
que dice la palabra de Dios que nuevamente va a ser profanado. Entonces, lo que va a ocurrir en los últimos tiempos es que se va a producir lo que la Biblia llama el tiempo de angustia de Jacob. Nuevamente estamos oyendo otra vez, todos los días, hablar de naciones de la Biblia. Hemos oído hablar estos días muchísimo de Egipto, ¿sí o no? Hemos oído hablar de Gaza. Y tú dices, Gaza, ¿dónde vivían los filisteos? ¿Dónde vivían los filisteos en los tiempos de la Biblia? Los filisteos vivían todos en la costa. Vivían en Gaza, vivían en Ascalón, vivían en Asdod, vivían en Ecrón y vivían en Gat, 5 ciudades, allí en la costa mediterránea. Aquella era la zona de los filisteos. Nuevamente estamos oyendo hablar, día sí, día no, de Gaza, de Askelón. Hemos oído hablar de Beersheba, estamos oyendo hablar de Jerusalén, estamos oyendo hablar de Israel. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos entraría un tiempo de apretura, un tiempo de tribulación, un tiempo de dificultades para el pueblo de Israel. Y estamos viendo cómo cada día, cada vez se habla más y más y más y más y más de Israel. Y ahora hay como una obsesión. Hoy desapareció un avión, el otro día por equivocación tumbaron otro con 300 civiles dentro. No hace mucho tiempo también desapareció uno que todavía se preguntan si cayó en el mar, si lo secuestraron, si lo llevaron a no sé qué sitio. Y vamos a ver cómo cada día la maldad va a ir en aumento. Hemos visto en las últimas semanas efectos de nuevas drogas que el hombre inventa, porque la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá inventores de males. Gente que le da la cabeza y dice, bueno, si juntamos esto con esto y esto con esto y se lo damos a uno a ver qué pasa. Y estamos viendo cómo están inventando nuevas drogas, inventando nuevos efectos, que da la impresión como que ya estaba todo en el mundo de la droga inventado y parece como que estamos todos otra vez diciendo, madre mía, pero esto es una cosa increíble y todo es una de las señales de los últimos tiempos. Ahora bien, ¿cuál debería ser bíblicamente la postura de un creyente? Bien, la Biblia dice, hemos oído hablar, hemos leído esta tarde acerca del tema de los escogidos, ¿sí o no? Dice, más por causa de los escogidos y vuelta con los escogidos. Bien, yo pregunté, ¿quiénes son los escogidos? Si le preguntamos a algunos, la respuesta te dirán, los escogidos son los judíos, el pueblo de Israel. Otros te dicen, no, los escogidos son los cristianos. Y parece como que no se ponen de acuerdo. Vamos a definir bíblicamente quiénes son los escogidos. Y yo les voy a responder con la Biblia, que es la mejor manera. Todos conocemos ese versículo que dice, y vosotros que no erais pueblo, ahora sois pueblo de Dios. ¿Sí o no? Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Es decir, Dios escogió en la antigüedad a un hombre. A ese hombre se le reveló de una forma sobrenatural como a ninguna otra persona en la historia se le había revelado. Este hombre sale de un contexto de idolatría, de politeísmo. Sale de su cultura, sale de su tierra, sale de su religión, sale de su familia y emprende un viaje por lo que se conoce como el nombre de la creciente fértil, que es esa media luna donde estaban los parajes de agua y donde estaban los ríos y los oasis. Y él sale del oriente y va hacia el occidente, me refiero al patriarca Abraham, y por el camino Dios le va revelando que algún día él va a recibir, él y su descendencia, una tierra que será para él para siempre. Que todas las personas que a él lo bendigan serán bendecidas. Y a todas las personas que se le ocurra maldecirle serán maldecidas. Este hombre va descubriendo a Dios. Y este hombre llega a convertirse en el famoso patriarca Abraham, el padre de multitudes. Tuvo un montón de hijos. Esto mucha gente no lo sabe. La gente piensa que tuvo un hijo con la criada egipcia llamada Agar, que tuvo a Ismael, y a otro hijo con su mujer llamado Isaac, y para de contar. No. Abraham tuvo un montón de hijos. No con Sara solamente tuvo uno, pero cuando él queda viudo, cuando él entierra a Sara, él vuelve otra vez a casarse, algunos dicen que con Agar, y él tiene un montón de hijos que les da fortunas, les da cosas, y dice que los manda lejos para que no
peleen con su hijo Isaac. Muy bien. Las tierras que recibieron los descendientes de Ismael son inmensas. Los miles y miles y miles y millones de kilómetros cuadrados que tienen los descendientes de Ismael son tremendas. Pero a su hijo Isaac le dio un trocito de tierra llamado Canaán, o llamado la tierra prometida, o llamada Israel, o póngale usted el nombre que quiera. En esa tierra dice que nacería el Mesías, ¿bien? Que sería un descendiente de Abraham. Cuando nace el Mesías, la intención es que a través de su pueblo evangelice al mundo, pero su pueblo se niega, su pueblo lo rechaza. A los suyos vino, y los suyos no quisieron recibirlo. Entonces el apóstol Pablo, cuando empieza su ministerio, comienza a predicar a los judíos, pero llega un momento en el que dice, oye, si ustedes no me quieren oír, si ustedes pasan de lo que yo les estoy diciendo, y si yo les estoy contando las profecías, y cómo el Señor es un Dios de todos, si ustedes no quieren, ahí se quedan, y yo me voy a los gentiles. Y a partir de ese momento, Pablo comienza a esforzarse por ir a otras culturas, a otros países, a otros continentes, a predicarles el evangelio. Miles y miles de gentiles se convirtieron al Señor. Esto trajo un conflicto inicial en la iglesia. ¿Por qué? Porque las costumbres de los judíos eran y siguen siendo muy diferentes a las costumbres de los gentiles. Se tiene que hacer una reunión para decir, hermanos, ahora resulta de que antes había 4 extranjeros y 200 eran nativos. Ahora se ha vuelto la tortilla al revés. Ahora resulta que se nos ha llenado la iglesia de gentiles y los judíos nos hemos quedado en minoría. Y ahora resulta que las costumbres de ellos están prevaleciendo por encima de las nuestras. ¿Qué hacemos? Se van a Jerusalén. Se van las personas responsables de la obra en aquel tiempo. Santiago, Silas, Bernabé, Pablo, Pedro. Y allí toman acuerdos. Y ustedes pueden leer esto, que es muy, muy importante que lo lean, porque ahí lo que se acuerda está en pie. No ha caducado. Fue el primer concilio de la iglesia. Hechos capítulo 15. Bueno, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Los recibimos en los cultos? ¿Los echamos? Porque habían hermanos que decían, no, si quieren estar en la iglesia tienen que circuncidarse, tienen que guardar toda la Torá de Moisés, y tienen que hacer esto, y tienen que hacer aquello, y tienen. Y entonces ahí se dijo, mira, no vamos a agobiar a la gente. Lo que vamos a pedirles son 4 cosas. Que las respeten, escribiremos cartas, se mandan por todas las iglesias y que se respeten estos acuerdos. Primero, que no practiquen la fornicación. Eso de entrada. Que lleven una vida moral impecable. Segundo, que se abstengan de la idolatría. Tercero, que no coman carnes que no hayan sido matadas como se tienen que matar. Y cuarto, que se abstengan de sangre. ¿Vale? Si respetan estas 4 cosas y hay convivencia y hay amor en la iglesia, pues esto es lo que le vamos a mandar. Y dice al final del capítulo, y le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros este acuerdo. Se escribieron cartas y se mandaron por todas partes del mundo conocido y se les decía, si ustedes quieren ser convertidos y creyentes y miembros de la iglesia, ustedes no pueden estar adorando a dioses y viniendo aquí, no pueden estar llevando una vida moral que es un desastre y luego venir aquí, y no pueden estar comiendo comidas que no se pueden comer. Y hubo un acuerdo, bien. La idea en un principio es que el pueblo de Israel fuera la luz de las naciones, pero se negó, se cerró. La única, por así decirlo, religión que no tiene ninguna intención de hacer proselitismo son los judíos. Ustedes ven a los testigos de Jehová que no paran. Tocan por aquí, tocan por allá, van a un barrio, van a otro barrio, van por aquí. Los mormones igual, están todo el santo día, corre para arriba, corre para abajo, habla con el chico en el parque, habla con la mujer, habla con el niño, dan clases de no sé qué, dan clases para captar gente. Todas las religiones habidas y por haber tienen siempre deseo de que la gente sea uno de ellos. Los judíos no. Los judíos no tienen ningún deseo de evangelizar a nadie. A nadie. Ellos tienen sus sinagogas, sus costumbres, y ahí te quedas, amigo. Sin embargo, esa no era la voluntad de Dios.
El Señor dijo, id por todo el mundo y predíquenle a toda criatura. Y vimos el otro día cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, que él se sintió mal. Él dijo, para mí no es normal. Yo como judío, para mí no es normal venir aquí a la casa de un gentil y hablarle a ustedes, identificarme con ustedes. De hecho, vemos cómo después le echaron un poquito, por así decirlo, la bronca a los hermanos en la iglesia primitiva en Jerusalén. Entonces lo que vamos a ver en los últimos tiempos es cómo lo que el Señor pretende es que Israel vuelva otra vez a la posición que tenía que haber ocupado. Porque déjeme que le diga algo. Cuando el Señor Jesucristo mantiene una conversación con la mujer samaritana junto al pozo de Jacob, ¿se acuerdan? En Juan capítulo 4, ¿qué le dijo? Ustedes no saben lo que adoran. Nosotros sí sabemos a quién estamos adorando. Y le dice Jesús a la samaritana, porque la salvación viene de los judíos. Los samaritanos y los judíos, ¿por qué se llevaban mal? Porque llegó un momento, un rey, en el que dijo, ¿cómo? Que 3 veces al año tienen que ir la gente de mi pueblo, de mi tierra, a Jerusalén, y allí levantar la nostalgia, y allí van a hacer amistades, y allí van a enamorarse. De eso nada. Yo voy a poner aquí 2 becerros de oro, no 1, 2, y les voy a decir, estos son vuestros dioses. Y ahí se produjo una división. Sin embargo, lo que el Señor quiere es que haya un solo pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué libro de la Biblia nos arroja luz acerca de qué actitud tenemos que tener hoy en día? Porque está la actitud que dice, los judíos son todos una panda de asesinos. Luego están los otros que dicen, pobrecitos palestinos que están todo el día recibiendo caña y todo el mundo les da leña. ¿Cuál es la postura bíblica? La postura bíblica es la siguiente. Ustedes tienen que leer detenidamente, pero no así, boom, de sopetón, sino despacito, cada noche antes de acostarse, un par de capitulitos del libro de Ruth. Ustedes van a encontrar en ese libro cosas muy interesantes. Hay una mujer llamada Noemí, conocéis la historia, ¿verdad? Casada, con hijos, que está viviendo en el lugar donde años más tarde nacería el Mesías. ¿Dónde era? En Belén de Judea, Betlehem, la casa del pan. Hay hambre, no hay trabajo, hay necesidad y tiene que emigrar al extranjero, a Moab. Y allí sus hijos se enamoran de moabitas, de mujeres que no son del pueblo de Israel y se casan. Uno se casó con Orfa y otro se casó con Ruth. Pero ¿qué ocurre? El marido muere, los hijos se mueren y se quedan Orfa, Ruth y Noemí, la suegra y las 2 nueras, más solas que la una. Ruth dice, me vuelvo a mi tierra, me vuelvo a mi país. Y cuando ella se va, las nueras van detrás de ella. Y Noemí se le queda mirando y le dice, yo no tengo más hijos, si no vengan detrás mío, porque yo soy una mujer ya mayor, no tengo hijos, y aunque tuviera hijos pequeños, ¿ustedes estarían dispuestos a esperar a que crecieran para casarse con ellos? Vuelvan a su tierra, vuelvan a su familia y rehagan su vida, porque yo ya no tengo nada que ofrecerles. Orfa se da la vuelta y se va. Pero Ruth le dice, yo no me voy, yo no te dejo. Donde tú vayas, yo iré contigo. Tu pueblo será mi pueblo. Tu Dios será mi Dios. Y solamente que la muerte nos separe. Y ahí se van las 2 viudas, Ruth y Noemí, a los campos de allí otra vez. Ya la viuda Noemí no puede trabajar, es una mujer mayor, y le dice a la gente, no me llamen placentera, como significa el nombre Noemí, llámenme amargada. Se cambia el nombre. Y Ruth se va a los campos a trabajar para poder atender a su suegra. Y dice la Biblia que allí conoce a un señor llamado Booz, ¿sí o no? Que es un hombre que tiene un montón de campos y un montón de tierras, y se enamora de ella. Y qué curioso. ¿Y quién era la madre de Booz? Rahab, la ramera de Jericó. Rahab se casó con Salmón, ¿verdad? Y tuvo a Booz. Y Booz se casa con Ruth. Muy bien. Y Ruth comienza a atender a su suegra. Y ahí nos damos cuenta cómo la moabita, la gentil, atiende, consuela y apoya a su suegra cansada y mayor,
que ya no tiene a nadie en la vida que la sustente, pero ahí está ella para ayudarla y para bendecirla. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener hacia el pueblo de Israel. No es que todo lo que los judíos hacen está bien. No, tampoco vamos a caer en eso de fanatismo. Hay cosas que no están bien. Pero nosotros no tenemos que ver lo que nos pone la televisión. Nosotros lo que tenemos que ver es lo que pone la Biblia. Y la Biblia nos enseña que Dios tiene un pueblo que Él escogió, pero cuidado, no lo escogió por ser el mejor. Dice, no te confundas. Yo no os escogí a vosotros por ser los mejores. Yo os escogí a vosotros porque nadie os quería. Y porque lo que yo hago por vosotros no lo iba a hacer nadie. Y estoy leyendo el libro de Ezequiel, que es impresionante. Dice, vosotros me habéis dejado a mí y habéis adoptado a otros dioses, pero ni siquiera con esos dioses estáis cumpliendo. Así que ni siquiera cumplís con esos dioses y tampoco estáis cumpliendo conmigo. Si Dios escoge a un pueblo de dura cerviz, apuntad las veces que aparece en el libro de Ezequiel, háblales, no te van a oír, pero para que no digan que nunca hubo un predicador o un profeta entre ellos, tú háblale, no te van a hacer ni caso, y haz esto, y lo tiene 3 años durmiendo velado, y después otro año durmiendo de otro lado, y le hace hacer un montón de cosas, dice, no te van a hacer ni caso, porque son casas rebeldes, pero nunca podrán decir, no sabíamos cuál era la palabra de Dios. Entonces lo que el Señor quiere en los últimos tiempos es tratar con ese pueblo de tal manera, y aunque suene fuerte, que se vean con la soga hasta el cuello. Y que no les quede más remedio que pedir ayuda al único que nunca los ha abandonado, que es al Señor Dios Todopoderoso. Y llegará un momento en el que Israel será atacado por todos lados. Porque Israel está rodeado de enemigos. Fíjense que por primera vez en la historia desde que el Estado de Israel se fundó, ayer se cerró el aeropuerto internacional de Ben Gurión en Tel Aviv. Ni salían ni entraban aviones, solamente la compañía El Al, porque bueno, tienen unas cosas que pueden defenderse, digamos, de los misiles y todo eso. Pero qué curioso, ¿no? Pero no solamente tienen enemigos en Gaza, es que no te olvides que también tienen enemigos en el norte, y tienen enemigos por el este, y tienen enemigos por todas partes. Y llegará un momento que un pueblo tan chiquito, con tan pequeña población, se verá con la soga al cuello, y ahora es el momento de orar más que nunca por nuestros hermanos y pedir que Dios los proteja y pedir que Dios los ayude. Porque antes de que venga el Señor, vendrá el tiempo de angustia de Jacob. Y hermanos, llegará un momento en el que el pueblo de Israel no tendrá ayuda. Mira, tú sales a la calle y hablas de los judíos y de los palestinos, y siempre la gente, ¿quién apoya? Es algo innato, es algo que la gente como que lleva dentro. Es algo como que el judío es un asesino, el judío... Pero claro, a mí me gustaría saber cómo reaccionarías tú si tienes a un vecino que cada vez que tu niño sale a la calle a jugar o va al colegio, le tira una piedra en la cabeza, le roba la cartera, un día le prenden fuego a las manos de tu niño, otro día te pinchan las ruedas del coche, otro día te tiran basura en la puerta de tu casa, y así un día y otro día y otro día y otro día. Pero si a tu niño le hacen la más mínima cosa, y ahí va la madre al colegio a echarle la bronca a la maestra, y no le han hecho nada. Bueno, pues en estos días cientos y cientos y cientos y cientos de misiles han estado lanzando desde esta parte al otro lado, que también hacen daño, y llega un momento en el que lógicamente se hartan, se cansan y dicen, basta ya. Y lógicamente, en toda guerra o en todo conflicto, nadie gana, todo el mundo pierde, siempre hay paga justo por pecador, como se suele decir. Pero nuestra postura como creyentes es orar por lo que Dios quiere que oremos. A mí la Biblia me dice, me ordena, mejor dicho, orad por la paz de Jerusalén. A mí me ordena Dios, mi Dios a mí me ordena, me exige, orad por la paz de Jerusalén. A mí mi Dios no me ordena, orad por la paz de Gaza. Ah, ¿no puedo orar por Gaza? Sí, claro que puedo orar, pero si no oro no pasa nada. No es un mandamiento bíblico, pero sí es un mandamiento bíblico, orad por la paz de Jerusalén. Qué curioso, ¿no? Leía hoy, decía, si los de Gaza, los de Hamás, no los de Gaza, los de Hamás, dejan de disparar, pues se detiene todo. Si Israel deja de defenderse, deja de existir. Es una gran diferencia.
Israel utiliza sus armas para proteger a la gente. En Gaza utilizan a la gente para proteger a sus armas. Qué diferencia tan grande, ¿no? Es increíble. Nosotros hemos estado en Israel unas cuantas veces y hemos, entre comillas, vivido en una mínima proporción lo que estamos diciendo. Cuando fuimos a Hebrón, ¿visteis lo que se cuece allí? ¿Visteis la tensión que hay allí dentro? ¿Visteis cómo en 5 minutos se puede armar un follón que tú no te puedes ni imaginar? Nuestra actitud, ¿cuál debe ser? Señor, ábrele los ojos para que te vean a ti, para que te reconozcan a ti y para que sepan que el único que no les va a fallar y que quiere bendecirnos, eres tú, Señor, que diste su vida por ellos. Y dice la Biblia que la última semana de Cristo, que podía haberla pasado en otra parte, pero dijo no, la última semana de mi vida y de mi ministerio, ¿a dónde se fue? A Jerusalén. Tuvo toda la semana en Jerusalén. Fue al templo, salió del templo, fue al Monte de los Olivos. Este mensaje de Mateo 24 o de Lucas 21 o de Marcos 13 lo dio allí una semana entera. ¿Qué hace en Jerusalén? Permite que lo crucifiquen. ¿Qué hace en Jerusalén? Resucita al tercer día. ¿Qué ocurre en Jerusalén? Después de la ascensión, Él derrama de su presencia de una forma abundante, de tal manera que los que se habían mantenido fieles comenzaron a recibir una capacitación sobrenatural, un poder de Dios alucinante, que fueron por todas partes del mundo predicando el Evangelio. ¿Os acordáis? Dice que todos recibieron la llenura del Espíritu, comenzaron a hablar en otras lenguas y no había quien los parara a esa gente. ¿De dónde ascendió el Señor? De la ciudad de Jerusalén. ¿A dónde viene? Porque podía decir, bueno, pues me voy a Hawái, me voy a Tacoronte. ¿A dónde quiere volver el Señor? ¿Y dónde quiere vivir el Señor? Pues dice la Biblia que vuelve otra vez a Jerusalén. Pero Señor, si allí te mataron, si allí te crucificaron, si allí no te quieren, pues vuelve otra vez a Jerusalén. ¿Y dónde pone su sede de gobierno? ¿Desde dónde gobiernan las naciones durante el milenio? ¿Desde dónde? Desde la ciudad de Jerusalén. Y dice la Biblia que todos los años tendrán que subir las naciones que hubieran sido salvas. ¿A dónde? A la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué? Porque el Señor se ha empeñado en decir, en esta ciudad es donde yo quiero poner mi gloria. Y dice la Biblia que cuando le vean venir aquellos que le crucificaron, aquellos que le maltrataron durante meses, harán lamentación por él. Hermanos, cuando el apóstol Pablo entendió el Evangelio, cuando el apóstol Pablo, que era un fanático, como no te puedes ni imaginar, fanático, fariseo, cerrado, cuando él entendió que aparte de la Torá, aparte de la ley, se había manifestado la gracia del Señor y que el Mesías había venido y que era Jesucristo, ese hombre fue algo imparable, fue algo increíble. Pues la Biblia nos enseña que miles y miles y miles de personas del pueblo de Israel, judíos, se van a convertir al Señor y millones de personas se convierten. Y dice que en los últimos tiempos, ¿a quién envía? A 2 testigos, a 2 personas para que prediquen la palabra. Y cuando Juan está en la isla de Patmos escribiendo y tomando nota del libro del Apocalipsis, dice que ve una multitud con ropas blancas, dice, de todas las naciones, pueblos, tribus y lengua que no se podían contar. Le pregunta un anciano, Juan, ¿y estos quiénes son? ¿Y de dónde han salido? Y dice que Juan se pone a llorar y dice, yo no sé, Señor, quiénes son esta gente y de dónde han salido. Y dice, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Cómo se han convertido esa gente? A través de los 144,000 judíos, a través de los 2 testigos y a través de los miles y miles de judíos que en los últimos tiempos van a abrir sus ojos, se les va a caer el velo de sus ojos y van a entender que el Señor Jesucristo es el verdadero Mesías. ¿Cuántos dicen amén? Por eso hay que orar, hermano, hay que orar y no quejarnos y no entrar en discusiones que si que si aquel, orar y que se haga la voluntad del Señor, porque Dios tiene un pacto con ese pueblo. Y les voy a decir algo, si no fuera por la protección de Dios, Israel no existiría. No tiene ningún sentido. Un idioma que se había perdido durante 2000 años. Un pueblo que ha sido masacrado y expulsado de todas partes del mundo, de en todos los lugares los han echado. Y que el Señor los levantara y ahí los tenga, es un auténtico milagro. Y allí tenemos hermanos nuestros, allá hay creyentes, allá hay iglesias, allá hay pastores, allá hay predicadores, allá hay gente que se juega la vida por servir y por predicar el Evangelio. Y por eso la palabra de Dios nos enseña que hay tanta oposición y tanta guerra y tanta presión espiritual. Los que hemos estado en Jerusalén, sabemos que en Jerusalén sí, es verdad, es muy bonito. Y por la noche
al muro y estar ahí orando tranquilamente. Pero hermano, hay una oposición. Se nota que es como una olla a presión, una tensión que en cualquier momento eso puede explotar. Pero sabemos que el Señor tiene sus ojos abiertos de noche y de día, desde que empieza hasta que termina el año. Y nuestra obligación es orar. ¿Por qué? Porque estamos más cerca que nunca de la venida del Señor. ¿Cuántos dicen amén? El Señor viene pronto. No podemos saber el día, no podemos saber la hora, pero hermano, estamos comenzando a ver cómo cosas que no habían ocurrido nunca o en una proporción terrible están ocurriendo. Ya a la gente le da miedo hasta salir de vacaciones y salir a volar. Pues bueno, si yo voy a una guerra, normal que a lo mejor me disparen o me maten, pero ir en un avión tranquilamente y de repente que tumben el avión. Hermanos, hemos leído de pánico, hemos leído de terror, hemos leído de angustia, hemos leído de miedo. ¿Por qué? Porque en los últimos tiempos la única esperanza, la única confianza y la única seguridad que tendremos es agarrarnos al Señor Jesucristo. Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es mi luz y mi salvación. Caerán por un lado, caerán por otro lado, pero nosotros, el Señor, nos protegerá de una forma sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero solamente poner dos ejemplos y termino. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, los egipcios los odiaban, hermanos. Los egipcios los tenían como esclavos, les masacraban, les arruinaban la vida. Y comenzaron a venir las plagas y los juicios de Dios. El Señor dice que marcó una diferencia. Dice que en las casas de los egipcios había tinieblas. Dice que se podían palpar, no podían ni caminar. Y en las casas de ellos dice que había luz. Cuando llegó la última noche, dice que en unas casas había muerte. Mientras tanto, estos saltaban y gozosos cruzaron el mar rojo. ¿Por qué? Porque el Señor siempre marcó una diferencia. Vemos que Dios siempre ha protegido a su pueblo y nosotros somos su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Hemos sido injertados en el olivo que es Israel. Y el segundo ejemplo es el diluvio. Noé pasó por el diluvio, tuvo que prepararse, cuidado, no es que Noé de la noche a la mañana, Noé tuvo 120 años trabajando, involucró a sus nueras, involucró a sus hijos. Cuando todo estaba terminado, preparado, dice la palabra de Dios que el Señor cerró la puerta. ¿Pasó o no pasó por el diluvio Noé? ¿Se mojó? ¿Le pasó algo? No. Pasó por el diluvio, el arca se movió, fuera que había muerte, fuera que había destrucción. Noé pasó por el diluvio. Cuando abre la puerta, se encuentra un cielo y una tierra nueva. ¿Por qué? Porque puso su confianza en el Señor. Así será en los últimos tiempos. Dios hará grandes cosas entre nosotros. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Vamos a comenzar a necesitar ver milagros. Vamos a comenzar a ver cosas que ojos nunca vio, ni oído oyó, ni siquiera la mente se ha podido imaginar. ¿Por qué? Porque, hermanos, los últimos tiempos serán tiempos difíciles, tiempos de guerra, de rumores de guerras, pero el Señor ha dicho, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y podemos confiar de que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. ¿Cuántos dicen amén? Así que no tengamos temor. Dile al que está a tu lado, no tengas nunca temor. No pierdas los nervios. Confía en el Señor. El Señor sabe lo que hace. Díselo. El Señor sabe lo que hace. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Dios. Hermanos, vamos a orar. Medite en estas porciones que hemos leído esta noche. Piensa en ellas. No se lamente, no se queje. Dígale, Señor, aumenta, Señor, mi confianza en ti. Es el tiempo de depender solamente del Señor. Es el tiempo de confiar solamente en Él y en su palabra, en nadie más. Dice la Biblia, bienaventurado el varón cuyo Dios es el Dios de Jacob. Nosotros estamos en el verdadero, en Jesucristo, su Hijo amado. Nosotros tenemos su palabra, que es viva, que es eficaz. Y podemos confiar que el Señor nunca, jamás nos abandonará. Y queremos orar esta tarde, como dice la palabra, por la paz de Jerusalén y por ese país y por nuestros hermanos en aquel lugar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias por la instrucción y la enseñanza que tú traes a nuestra vida. Señor, te pedimos que se haga tu voluntad, Señor. Tú sabes todo lo que ocurre en todas las naciones de la tierra. Tú eres el que quitas, el que pones,
el que impides, el que permites. Te rogamos sobre todo, Señor, por tus hijos, nuestros hermanos, allí, Señor, en Jerusalén, en todas las ciudades de ese país, en todas partes donde hay un hijo de Dios. Protégelo, Señor. Cuídalo, Señor. Cuida de su casa, cuida de sus hijos, cuida de todo su ser, Padre. Sabemos, Señor, que los últimos tiempos serán tiempos difíciles, tiempos, Señor, de angustias, de temores, de persecuciones, de tantas barbaridades, debido al egoísmo, debido al pecado del hombre. Pero, Señor, gracias a ti, gracias a tu palabra, podemos confiar en un Dios de poder. Aleluya. Bendícenos, Señor, en esta parte del mundo, que la paz nunca se vaya de nuestros hogares. Bendice nuestras casas, nuestros hijos, nuestras familias. Cuídanos de todo mal, Señor Jesús. Tú eres nuestro escudo, tú eres mi luz y mi salvación. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Bendice, Señor, nuestras vidas, suple nuestras necesidades y glorifícate en estos tiempos, Señor. Gracias por tu palabra, que nos agarremos a ella, que creamos en tu palabra más que nunca, porque tu palabra es nuestra lumbrera que alumbra nuestro camino. Gracias, Señor, te damos por tu presencia en nosotros.